Es martes de debate. Paul Hospital, Abraham Mendieta, bienvenidos. Bien hallado. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas Con noches. muchos temas otra vez sobre la mesa. Paul, arráncate 2 minutos de inicio. A ver, sin duda alguna, lo que acapara a todos los medios de comunicación el debate es el asunto de Trump. Seguimos hablando de Trump después de su toma de protesta, después de las decisiones que ha tomado, que por supuesto ponen en jaque nuestra soberanía, nuestra seguridad, a todas nuestras hermanas, hermanos migrantes que están allá en Estados Unidos. Y entonces, en ese análisis, pues me puse a revisar qué estamos haciendo, además de los programas que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente para prepararnos ante estos embates de Donald Trump. Y hay algo interesantísimo que les quiero compartir. En noviembre ganó Trump, todos lo sabemos, todos escuchamos sus discursos antimigrantes y las propuestas que tenía. Y en diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un proyecto de presupuesto al Congreso que la mayoría calificada de Morena aprobó. Y en ese presupuesto, un mes después del triunfo de Trump, venía una disminución presupuestal, por ejemplo, de 14% para el Instituto Nacional de Migración. También una reducción para la Comarques de ayuda a refugiados. Entonces yo me pregunto, si todos los días en la mañana nos dicen que las migraciones son la prioridad, que nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos, también a todos los que vienen de tránsito, que van hacia los Estados Unidos, ¿por qué entonces reducirle el presupuesto al Instituto Nacional de Migración ante algo que era evidente que iba a suceder porque el presupuesto, insisto, se manda un mes después de la toma de protesta de Trump? Es francamente insensato. Es como si las prioridades de usted, padre de familia, de usted, mamá, cada mes es la educación de sus hijos, la vestimenta, la seguridad, y entonces cada mes le va quitando presupuesto a la alimentación de sus hijos o a la educación. Pues simplemente no es su prioridad. Recuerde, lo que no está reflejado en el presupuesto es pura demagogia. 2 minutos, Abraham. La prioridad son los paisanos, tan queridos, tan trabajadores, tan honestos, que llevan durante mucho tiempo aguantando, ¿no? Esas formas políticas tan desagradables de parte de todos los presidentes de Estados Unidos, no solo de Donald Trump. Me dio gusto ver la respuesta digna y valiente del presidente Petro, que logró finalmente que sus paisanos no fueran deportados con las cadenas, las esposas, cadenitas, con la cara tapada, como proponían, ¿no? Y daba hoy un elemento muy importante, porque en ese vuelo venían 160 migrantes que Trump había llamado delincuentes. De esos 160 migrantes, ni uno solo tenía antecedentes penales, y mucho menos los 26 niños que venían en ese vuelo. Me dio gusto la respuesta digna y soberana de Colombia, de Gustavo Petro. Fíjense que México está listo para enfrentar las problemáticas que puedan derivar de esta política, ¿no? Pero no desde noviembre ni desde diciembre, desde el 2 de junio. Fue uno de los temas prioritarios de la transición con la doctora Claudia Sheinbaum. De hecho, los aumentos presupuestales vienen principalmente en el rubro de bienestar. El aumento presupuestal que se va a destinar a atender la posible problemática migratoria que pueda venir viene en el aumento presupuestal a la Secretaría de Bienestar. De hecho, ese aumento presupuestal que se debe destinar a los paisanos cuando ocurra la contingencia multiplica por 10 el presupuesto tradicional del Instituto Nacional de Migración. El Estado mexicano está preparado, hemos visto una respuesta muy rápida en toda la frontera con la construcción de los albergues. Está prácticamente todo el gobierno federal volcado en ello, y no es solo la Secretaría de Bienestar o el INAMI, está la Profeco, están los servicios de salud, están los servicios de seguridad pública. El Estado mexicano está funcionando de una manera muy coordinada para demostrar que México te abraza no es un eslogan, es una estrategia integral para cuidar de nuestros paisanos, que son y deben ser la prioridad, y son la prioridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Réplica, Paul. Bueno, pues esta prioridad, como yo le decía, no fue reflejada Por en el 10 se multiplicó el presupuesto. Porque además, como usted recordará, el Instituto Nacional de Migración carecía ya de presupuesto y de temas básicos. Lo recordamos el 20 de marzo del 2023 con la terrible tragedia que sucedió justamente en un centro que debía de garantizar no solamente la seguridad, sino en términos de sanidad y la vida de las y de los migrantes. Bueno, pues ese Instituto Nacional de Migración, que además su titular también bastante polémico con temas que responder a la justicia, a ese instituto, con esas carencias que fueron por demás evidentes en el año 2023,
hoy le quitan presupuesto a la Comar. Entonces, mira, yo entiendo que hay que dar maromas aquí, y bueno, pues ya pasaron las Olimpiadas de París, pero se están preparando seguramente para los próximos Juegos Olímpicos, pero lo que le debería de estar hablando Morena es en una redistribución presupuestal. Con ese barril del petróleo que pusieron tan chiquito, todo el excedente que tienen, a ver si atienden este asunto de las migraciones en lugar de estar quitándole dinero. Un minuto, Abraham. Más que las Olimpiadas, lo que pasó fueron las elecciones O sea, del 2 de tu junio, maroma donde es les de ganamos Olimpiadas, es digno de Olimpiadas, de medalla A ver, le de toca oro. a Abraham. A ver, Más que las Olimpiadas pasaron las elecciones y se las ganamos 2-1, por eso en la 4T hace el presupuesto de este país y no ustedes, de hecho ni siquiera tienen la minoría quitan el necesaria dinero, como para bloquearlo. para eso querían la mayoría. Mira, fíjate, te cuento, el aumento presupuestal que hay en bienestar precisamente para atender el tema de los paisanos multiplica por 10 el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Es cierto raro que hubo que un se vaya recorte para en allá. el INAMI que se explica precisamente porque las facultades de revisión migratoria se comparten con Guardia Nacional. El problema es que no estudias, tú simplemente ves una tabla, ves números, ves flechas para arriba y para abajo y no te paras a pensar, querido Paul, ¿dónde está el dinero? Ese dinero está en bienestar, es Voy para a las y los proponerte paisanos como que representante son de la las prioridad Olimpiadas. de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así se lo prometimos a nuestro pueblo y así nos dieron 36 millones de votos en la urna. Por 30 más que lo segundos. digan, que lo repitan, que en las mañaneras se los digan a ustedes, si no se refleja en el presupuesto, es pura demagogia. Son maromas, insisto, para los Juegos Olímpicos. Ojalá rectifiquen, haya una redistribución para que podamos atender también a todas las migraciones que van de tránsito por nuestro país y que se van a enfrentar con esta nueva realidad. Y qué bueno que habló de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional que nos obligó, por cierto, Trump en su pasado mandato, para mandar a militares, a marinos, vestidos de Guardia Nacional, a detener migrantes en la frontera sur, en la frontera norte. Cumplió Tiempo. su cometido del muro y lo pagamos nosotros. No, no Tiempo, te, 30, no te Abraham. obligaron porque no gobernabas. 28,000 soldados. Querido Paul, la Nos obligaron a prioridad, los mexicanos, la prioridad porque de a todos este nos duele, gobierno, esto es colectivo. escucha, la prioridad de este gobierno son los paisanos. Se nota. Esos que se nota. fueron del país tras décadas de corrupción, impunidad y violencia por parte Que de se los siguieron gobiernos viendo el del sexenio PRIAN pasado que y tú que se quieren ir representas. hoy. De hecho, bajó mucho Sí, claro, la salida todo de el mundo mexicanos quiere- al exterior. todo el mundo quiere trabajar bajó ahí en Tabasco. muchísimo, solo Claro, que no en ves, Chiapas no también. ves las estadísticas, no estás actualizado, simplemente traes el rencor de que ya no estás en el poder. No veo. y 30 justo Pero más, la que Paul. nunca prioridad había son los visto. paisanos No para la veo, doctora y Claudia algo que Sheinbaum sí y para el gobierno en mi vida había mexicano. visto fue que migraran Es de triste Chiapas que no a cierren Guatemala. filas en este Eso tema. está sucediendo en este país, que hay lugares en donde Dios es mío, insostenible Dios vivir, mío. donde las niñas y los A niños no que pueden salir a la Saltenango están calle migrando, me y estás diciendo. Están migrando. Discúlpame, de yo las sí ciudades. conozco Guatemala Pero bastante bien. dice A que Abraham que la Saltenango gente quiere están estar migrando ahí los en mexicanos. Chiapas, quiere que Más estén en respeto, Tabasco, más quiere que estén en respeto. Guerrero, en Más Oaxaca, respeto para porque México, están llenos más de respeto para oportunidades para nuestros Centroamérica. paisanos, por eso no estés están diciendo buscando ya irse a tonterías. Estados Unidos. Aquí al aire lo está escuchando Ay, usted. qué México es tristeza. tan maravilloso Muy que mal ya nadie se informado. quiere ir a Estados Unidos porque aquí encuentran Tiempo, Paul. muchísimas 30, Abraham. oportunidades. Está tan mal informado que no sabe que Saltenango, Guatemala, que es la ciudad importante más cercana a la frontera, es el principal expulsor de migrantes a Estados Unidos, pero como Y no ha que visto ahora un hay mapa en su mexicanos vida, que se están como está yendo igual que de la nuestro mitad de los país por la republicanos violencia que hay en estadounidenses. Como no Chiapas. sabe dónde queda No Guatemala puede en ser el que mapa, no sepas empieza a la decir violencia cosas así que porque hay sí. en nuestro Los país, paisanos son en la prioridad Chiapas. del gobierno, El libre de la cuarta tránsito se transformación. terminó en nuestro Cierren país, es fila y dejen de imposible ir traicionar a entre nuestro pueblo carreteras. y No dejen de podemos traicionar a transitar de nuestra manera patria. libre. Cierren filas con los paisanos, no sean sinvergüenza. Cierren filas, en denles defensa de presupuesto México, a los en paisanos. defensa de los paisanos. Cerrar filas es en también defensa de darle la gente honesta presupuesto que trabaja, a los que migrantes que levantan están en dos nuestro países país, con su a los propio mexicanos esfuerzo, que están buscando que un mejor vivan los futuro porque paisanos y no los encuentran en vendepatria del territorio PRI y el PAN nacional. que lo Eso es expulsaron cerrar durante filas, décadas. darles Larga presupuesto, vida a nuestros paisanos. usar Terminamos, Filas terminamos, para Paul. dos países. Paul, ¿cerrar filas sí o no? Cerrar filas es darle presupuesto Cierra para nuestros filas. paisanos, para que puedan transitar seguros en su país, para que puedan Terrible. vivir y tener oportunidades. Eso es cerrar filas, darles dinero, no quitarse. Son unos no vendepatrias. dejarlos a ver qué les pasa en la frontera Son y a ver unos quién nos vendepatrias. atiende mientras le retiran el dinero al Instituto Nacional de Migración. ¿Escuchar propuestas de la oposición? Nada, están ¿Cuál propuesta? cerrados, No tienen están ninguna sesgados. propuesta. Les estoy explicando Creen que se tienen la multiplicó razón por los 10 36 millones el de presupuesto votos. que se amplía en bienestar respecto al presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración.
migración y dice que no, que le Bien. da igual, porque a ellos les gustaba el presupuesto cuando podían recibir. La maroma. Bien, pues ya ahí no está. les interesa, pero la prioridad tienen que ser los migrantes y hay que La cerrar maroma. fila. Defender Por lo eso los indefendible. traidores a la Al patria aire, del PRI y el PAN además, intentan requiere de cambiar un de tema enorme porque valor. son unos cobardes. Por eso perdieron el voto Requiere de un extranjero. enorme valor Por eso los defender paisanos la no votaron por reducción ustedes. presupuestal Por eso para los perdieron en el migrantes voto al aire. extranjero. De veras, te Por lo valoro eso los mucho, te paisanos admiro. no Y solo votaron lleva- por ustedes. impresionante. Y solo Por lleva eso una los semana Donald paisanos Trump no en el votaron por cargo. Lo ustedes. estaremos platicando con ustedes porque el sábado sabremos si hay o no aranceles. Odian a los paisanos porque no votaron por ellos en las Seguramente, sí. elecciones. Por eso Gracias, les quitaron Abraham. el presupuesto. Gracias, Paul. Muy bien, Así, muy bien. a debate. Buena reducción presupuestal, muy bien.